Bienvenidos, mis estimados amigos y hermanos. Es un placer estar contigo en esta tercera lección del curso Exégesis y Hermenéutica, parte 1. Bueno, la clase de hoy es algo muy importante. Voy a compartir hoy un panorama del método que uso yo en el proceso de interpretar la Biblia. Y realmente estoy usando varios libros en el proceso de desarrollar ese curso. Pero un libro en particular que uso es este que se llama Expedición a través de la palabra. Entonces quiero compartir eso rápidamente. Expedición a través de la palabra es un libro escrito por Duvall y Hayes. Y es un libro resumido realmente en que ellos demuestran el proceso básico de interpretar la Biblia. Y eso es diseñado para grupos pequeños, para las escuelas dominicales, por ejemplo. Y es para que cualquier hermano en Cristo sabe cómo interpretar la Biblia con más fluidez, en una forma saludable. El libro Hermenéutica, escrito por el mismo grupo, los dos hombres, eso es el libro que ellos usan en sus cursos de exégesis y hermenéutica en la universidad. Y realmente todo lo que se encuentra dentro del libro de expedición se encuentra también en hermenéutica, pero también mucho más. Y mi sugerencia, si puedes conseguir una copia de hermenéutica, te va a servir, porque no vamos a poder cubrir cada detalle en este curso tan corto. Y eso te da más información, más a profundidad, y te va a poder servir no solamente en clase, sino también después, cuando estás estudiando. Bueno, los dos libros están en la lista de la bibliografía y puedes consultar tus bibliotecas o tal vez librerías cristianas para comprar una copia de uno o de los dos. Yo sé que también están disponibles en formato digital. Puedes visitar donde compras libros digitales para conseguir una copia de uno o de los dos libros. Bueno, quiero regresar otra vez al punto del día de hoy. Y quiero darte una idea de cómo interpretamos la Biblia. Y yo quiero resumirlo brevemente hoy. Y vamos a estar compartiendo eso poco a poco sobre el resto de este curso y también el próximo. Una razón que me gusta el método desarrollado por Duvall y Hayes es porque es muy visual. Se puede entenderlo por visualizarlo. Entonces, realmente dentro de esta lámina puedes ver todo el proceso resumido. Realmente comienzas aquí en la mano izquierda arriba con la audiencia bíblica, representado por el modelo de Jerusalén. Lo que vas a hacer en esa parte es tratar de comprender el texto dentro del contexto original. ¿Cómo entendieron la audiencia bíblica este pasaje? Después vamos a hablar de ese río de barreras, el río de barreras, porque reconocemos que hay diferencias entre la audiencia original y nosotros. Yo no soy judío, tampoco griego, no hablo hebreo, tampoco griego, sino yo vivo en un mundo del siglo XXI. Con tecnología y con otras cosas que no aún podían imaginar los oyentes originales. Entonces vamos a ver que hay bastante entre nosotros y ellos. Hay una distancia y lo que vamos a llamar nosotros un río de barreras. Pero lo bueno es que no es la única cosa que hay entre nosotros y ellos. Hay un puente de principios. Y eso realmente es lo que va a ayudarnos sacar algo de la Biblia y aplicarlo en nuestras vidas. Y aunque hay cosas que nos separan de la audiencia original, podemos descubrir principios sacados directamente del texto que pueden aplicar en forma viva en nuestras vidas también. Y eso, entonces vamos a cruzar el puente de principios
al final de cuentas podemos llegar al mundo actual en que ponemos en práctica ese principio teológico que vamos a estar aprendiendo y viendo del texto bíblico. Bueno, ahora quiero desarrollar un poquito más cada uno de los 4 pasos. Paso número 1, y por favor necesitas tomar apuntes porque eso es lo que vas a estar usando el resto de este curso. Número 1, comprender el texto en su contexto original. Bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál es la forma para comprender el texto en su contexto? Bueno, primeramente hay que leerlo. Hay que leer el pasaje. Y mi sugerencia es leerlo y de repente leerlo de nuevo. Y así vas a poder descubrir muchas cosas. Algo relacionado con eso es, vas a escudriñar la gramática y el vocabulario. Vas a aprender cómo leer cuidadosamente el pasaje, mirando a diferentes elementos de la gramática y aprendiendo cómo analizar palabras importantes del texto en el idioma original que pueda iluminar el significado que estamos viendo dentro de un pasaje bíblico. Entonces, en la primera parte es simplemente aprendiendo qué significó el pasaje, cuál fue el mensaje a los oyentes originales. Y les voy a explicar los 2 primeros puntos muy pronto en las próximas clases. También cuando estamos estudiando el pasaje en su contexto original, tenemos que tomar en consideración el contexto histórico. Tal vez estás preguntando, ¿ok? ¿Qué es el contexto histórico? Bueno, una definición que me ha gustado también viene de Expedición. Dice lo siguiente en cuanto a lo que es contexto histórico. Es la información acerca del autor bíblico, la audiencia bíblica y cualquier elemento más al que aluda el pasaje. El contexto histórico-cultural se refiere a prácticamente todo fuera del texto que ayuda a entender el texto mismo, en la página 54. Bueno, y eso tiene que ver con muchas cosas. Cuando estamos aprendiendo de cómo fue la vida de los israelitas en el desierto, cuando estaban ahí por los 40 años, ¿qué creyeron los fariseos? ¿Cuál fue el sistema de creencias de los saduceos? Ese tipo de cosas nos ayuda a entender cuando estamos estudiando, por ejemplo, en los evangelios, en la interacción entre Jesús y los fariseos y saduceos. Y eso es algo que podemos descubrir afuera del texto bíblico. También cosas como en la vida de Pablo, el hecho de que cuando sabemos que él estuvo dentro de la cárcel, cuando él escribió varias epístolas, esto es importante en entender el ambiente en que fue escrita esta carta. Ese tipo de cosas es el contexto histórico. Igual, si yo puedo aprender algo de la ciudad de Éfeso, eso me ayuda en la interpretación del libro de Efesios, porque yo puedo ver el trasfondo histórico en que se encuentra la iglesia, la gente, etc. Y eso me ayuda a interpretar cuando estoy leyendo el libro de Efesios. Bueno, el contexto histórico es crucial y podemos equivocar en eso y eso puede causar un cambio en el significado. Hay que prestar atención a eso. Igual hay que tomar en cuenta el contexto literario. Bueno, eso simplemente es definido así, otra vez por Duval y Hayes. Es la forma que tiene el pasaje, cómo se desarrolla el tema del libro, el significado de palabras y frases que conforman el pasaje, etc. Eso también está en la página 54. En otras palabras, cuando estamos leyendo, vamos a decir, el libro de 1 de Corintios, queremos ver cuál es el hilo de pensamientos del autor. ¿Qué quería decir? ¿Cómo está argumentando algo? ¿Y cuál es el punto por incluir este pasaje dentro del argumento más amplio del libro? Eso es el contexto literario. Frecuentemente cuando decimos que esa persona fue citado fuera de contexto, estamos hablando que fue
citado sin tomar en contexto literario, es decir, sin tomar en cuenta lo que fue escrito antes y lo que fue escrito después. Y eso es importantísimo. Como han visto, muchas sectas citan versículos fuera del contexto y aplicarlos en formas muy curiosas. Y queremos evitar eso porque eso no es una manera saludable para interpretar la Biblia. Entonces, otra vez, con cada uno de los 4 puntos vamos a pasar una clase entera estudiando, pero ahora tienes una idea básica de lo que es el primer paso. Al final de cuentas, después de haber hecho estudio, vas a poder resumir el significado a la audiencia bíblica en 1 o 2 frases. Hermanos, ese paso, esa habilidad de resumirlo en una frase es sumamente importante. Si tú puedes decir que eso es el significado para ellos, y quiero enfatizar que cuando estás llegando a ese momento, que escribes el significado con verbos del pasado. Porque eso muestra que estás mirando cómo ellos entendieron el asunto. Cuando Pablo escribió a los de Corinto, Pablo corregía, por ejemplo, en capítulo 11, Pablo corregía a los corintios en cuanto a la cena del Señor. Y podés explicar cómo ellos habían equivocado y cómo Pablo corregía lo que estaban haciendo y practicando. Pero en cada caso, estás tratando de resumirlo en pocas palabras y también usando verbos tiempo pasado para forzarte a pensar, ok, estoy tomando en cuenta lo que significó para ellos. No queremos llegar a cómo aplicarlo todavía, eso viene más adelante. En esta etapa de estudio estamos enfocando en el significado original. Eso es importante y es un ejercicio que hay que practicar para estar acostumbrándose de pensar primeramente qué significó para ellos. Más adelante vamos a ver cómo aplica eso para nosotros. Bueno, para ver ese proceso voy a usar una historia favorita mía. La historia de David y Goliat. Y eso nos ayuda a ver eso en práctica. Siempre es útil para ver un modelo. Entonces, si tienes una Biblia, vamos a estar mirando en el libro de 1 de Samuel, capítulo 17, y vamos a enfocarnos en versículos 41 al 47. Entonces, por favor, si quisieras, por favor, pone en pausa el video y después lea este capítulo o lea por lo menos los 6 o 7 versículos que tengo mencionado en la lámina y después continúa con el video. Ok, muy bien, listo. Cuando comenzamos de leer, vamos a tomar tiempo leyendo, tal vez leerlo 3, 4, 15, 5 veces para contemplar lo que es el propósito de ese pasaje, lo que está tratando de decir el autor por incluirlo. Y en la próxima lección voy a explicar más sobre las lecturas sucesivas. Y eso es una manera para interpretar pasajes por leer muchas veces el mismo pasaje, pero de perspectivas diferentes, buscando detalles diferentes. Y no hemos hecho en esta ocasión, pero en las próximas vamos a verlo. Pero al final de cuentas, debes enfocar en estudiar y leer cuidadosamente, tratando de ver gramática, palabras, y nomás para dar un par de ejemplos de eso. Si yo estaba leyendo este versículo, no sé si fijaron en estas 3 frases. En versículo 41, describe que Goliat andaba o venía andando. Y tal vez el tiempo del verbo no agarró tu atención, es muy probable. Pero es importante. Nota el tiempo que él venía andando. El autor hubiera podido decir, hey, él vino y él se acercó a David para matarlo. Pero él seleccionó un tiempo especial de decir, venía andando. Eso demuestra que el movimiento se está acercándose poco a poco. Eso anima o eso ilustra más
perfectamente lo que estaba pasando. Y es más visual de simplemente decir que él se acercó a David y empezó a hablar, usando otro tiempo de verbo. Los tiempos de los verbos, vamos a ver, son muy importantes y hay que prestar atención de tal cosa. También él menciona, soy un perro, y que empieza a maldecir a David incorporando esa frase. ¿Por qué mencionó eso? ¿Por qué decir eso? Bueno, hay que mirar anteriormente que lo que tenía David consigo. Él tenía su palo como buen pastor y eso es lo que usaban para patar o quitar a los perros, es usar un palo. Entonces, por esa razón, yo creo es porque Goliat mencionó eso y dijo eso, pero sin revisar versículos anteriores, no vamos a notar esa razón. Hay que prestar atención. Otra cosa que quiero mencionar brevemente es lo que como David respondió. Yo sé que tú vienes conmigo con lanza, etcétera, pero yo vengo en contra de ti en el nombre de Dios de los escuadrones. En hebreo es Yahvé Sabaoth. Yahvé Sabaoth. Y eso es el Dios de los ejércitos. El Dios de los ejércitos. Otra vez. Y eso concuerda con lo que está pasando. David confió en un Dios que tiene sus propios ejércitos, que es mucho más grande que los ejércitos pequeños de Israel. Y eso fue la base de su fe. El Dios de Israel que tenía sus propios ángeles y poderes, que es más allá que uno puede imaginar. Entonces, eso es importante. Y otra vez, si estamos leyendo rápido, no vamos a darnos cuenta. Y por esa razón es importante tomar tiempo y leer varias veces. ¿Ok? En cuanto a los contextos, si yo estaba mirando el contexto histórico sobre esta parte, yo quería saber, me parece poco curioso la forma que ellos se preparan por la batalla, que hay una persona solo que se enfrenta a otro héroe al otro lado. En vez de atacar todos, nomás una persona contra otra persona. Es otra forma, ¿no? Pero eso fue el contexto en que fue vivido los eventos. También quisiera ver tal vez otras cosas sobre por qué David trajo el bastón, los 5 piedras, la honda, etc. ¿Por qué usaba estas herramientas en vez de una espada o lo que sea? Bueno, porque era un pastor. Eso son las cosas que él usaba todo el tiempo. En cuanto al contexto histórico, hay muchos factores que hay que tomar en cuenta, pero yo quisiera saber más de ese tipo de cosas y otras cosas que podemos también investigar. En cuanto al contexto literario, yo quisiera saber, tomar un paso hacia atrás para ver cuál es el hilo de pensamiento de todo el libro de 1 de Samuel. ¿Qué está haciendo el autor por incorporar esta historia aquí? Bueno, si ves a todo, está comparando Saúl, el rey Saúl, con el rey David. Y vamos a ver la infidelidad de Saúl con la fe de David. Y puedes ver el autor comparando los dos individuos por todo el libro. Y ese es un ejemplo importante. Entonces, otra vez, es este tipo de cosas que yo quisiera estudiar contemplando el hilo de pensamientos del autor y contemplando el contexto literario, entre otras cosas, pero eso te da una idea de lo que puedes considerar. Al final de cuentas, de leer este pasaje, estudiarlo, yo quiero resumir el significado a la audiencia bíblica en una o dos frases. Y vas a ver que tal vez en un pasaje tan largo, más que un principio o un significado. Uno podría ser que David confió completamente en el poder de Yahweh o Jehová. Yo sé que unos utilizan Jehová. Podemos ver eso claramente, que él confió totalmente en el poder de Yahweh. Segundo es, David quiso mostrar a todos, tanto a los filisteos como los israelitas, el hecho de que había un Dios entre ellos y que Él da la victoria. Y es lo que Él dijo, ¿recuerdan? En este mismo pasaje.
David quiso mostrar que había un Dios entre ellos y que Él da la victoria. Nota otra vez que yo uso verbos en tiempo pasado. David confió. Y estoy hablando de David, no está hablando de nosotros. David quiso, él quiso, otra vez, en el pasado, hablando en el contexto original. Y eso es, otra vez, el punto importante. Pero, otra vez, pueden ver tal vez claramente que eso sí es el significado. Es lo que quería compartir el autor a los oyentes originales, o lo más que podemos determinar. ¿Ok? Bueno, y eso finaliza el primer paso. Entonces, ahora estamos yendo a paso número 2. Queremos medir la anchura del río que hay que cruzar. Otra vez, hay que medir la anchura del río que hay que cruzar. Bueno, en este paso, vamos a ver que realmente es el más corto de los 4 pasos. Porque en el primer paso eso puede ocupar mucho tiempo estudiando, leyendo y tratando de entender el pasaje en su contexto original. Este paso puede ser bastante breve. Estás simplemente viendo cuáles son las diferencias entre la audiencia bíblica y nosotros. Tratando de tomar en cuenta, por ejemplo, cosas como el pacto, el lenguaje, la cultura, la situación específica, época y muchos otros factores. Queremos ver cuáles son las cosas diferentes entre nosotros y la audiencia que está en el pasaje individual. Y vamos a ver que hay diferentes tamaños o anchura del río dependiendo del texto individual. Con más diferencias entre ellos y nosotros, vamos a decir que el río es más ancho. ¿Okay? Es simplemente para visualizar el concepto. ¿Okay? Ciertos textos reflejan un concepto que es mucho más extraño para mí que otros. Por ejemplo, si yo estoy interpretando el libro de Levítico, con todo lo que tiene que ver con el sacerdocio levítico, con el puro y impuro, también lo que tiene que ver con los sacrificios. Eso es muy diferente a mi mundo actual. No hago sacrificios físicos y tampoco no soy un sacerdote en el sentido del pacto mosaico. Hay muchas cosas muy diferentes a mi mundo actual. Y yo voy a decir que en este caso el río es muy ancho porque estamos hablando de un pacto diferente, una época bien diferente, situación específica muy diferente y muchos otros factores. Entonces es muy ancho el río entre yo y la audiencia original de Levítico. Al otro lado, si estoy estudiando el libro de Filipenses, cuando leo ahí sobre cómo podemos ser humildes en capítulo 2 de Filipenses, que yo puedo leer esta parte y yo veo que no hay mucha diferencia entre ellos y nosotros. Estamos bajo del mismo pacto. También yo necesito pensar en otras personas tal como ellos. Soy bastante egoísta y necesito también seguir este mismo modelo de Jesús. Entonces, el río entre nosotros y la audiencia original no es tan grande en Filipenses, porque ellos también son cristianos. También son humanos que están luchando contra la tentación, etc. Y podemos otra vez ver muchas cosas muy parecidas entre ellos y nosotros. Pero hay diferencias también. Hay que reconocer que no somos iguales, pero hay menos diferencias entre nosotros y los filipenses que nosotros y los que estaban en el sistema de Levítico. ¿Okay? La diferencia, la cantidad de diferencia determina qué ancho es el río o qué estrecha es. ¿Ok? Muy bien. En cuanto a nuestro pasaje en 1 de Samuel, ¿qué podemos determinar? ¿Cuáles son unas diferencias entre la audiencia bíblica y nosotros? Bueno, obviamente yo no soy David, ni un rey, no estoy peleando una guerra física, no tengo un gigante frente de mí en ese momento. Hay muchas cosas diferentes. Podemos añadir una lista bastante larga.
Lo que debes hacer en esa parte es determinar cuáles son las diferencias significativas, cuáles son las cosas más importantes que no estamos iguales, en que no estamos iguales. Y yo creo que típicamente vas a ver cosas como esas. Lenguaje, cultura, situación, época. En este caso estamos hablando del antiguo pacto y que Dios tenía ciertas reglas en relación con la conquista de sus enemigos, que no necesariamente aplica a los cristianos actualmente. Entonces, es una diferencia bastante importante. También ciertas palabras que están usando y otras cosas que nos separa de la situación de ese momento. Y obviamente el hecho de que no estamos batallando físicamente contra otros, eso también es otro factor importante en mi opinión. Bueno, la razón por eso, otra vez, para resumir el segundo paso, es para por lo menos tomar un momento reflexionando que yo no soy David. Aunque me puedo poner en sus zapatos, o sus sandalias, mejor dicho, yo no soy David. Hay bastante diferente entre él y yo. Y en cuanto al proceso de interpretación bíblica, necesitamos este momento de pausa entre ver el significado y ver la aplicación para reconocer que no es idéntico las dos situaciones, no son idénticos. Mi situación y la situación de David o cualquier otra situación en el texto bíblico. Y es importante simplemente para ayudarnos a reconocer esta realidad. ¿Okay? Y vamos a verlo otra vez más adelante, más razones por qué. En ese momento ya hemos cumplido los primeros dos pasos y realmente estamos cumpliendo la exégesis. De ese punto y adelante vamos a estar cumpliendo la segunda parte de hermenéutica. Vamos a ver cómo aplicar un significado determinado del pasaje bíblico. Y vamos a ver en paso 3 cómo vamos a cruzar el puente de principios. Vamos a descubrir cuál es el principio teológico del pasaje. Eso es el punto clave. ¿Okay? Es el punto clave. Hay que determinar cuál es el punto. Y realmente vamos a ver que es basado en el significado que descubrimos en el primer paso. Vamos a usar ese significado y llevárselo con nosotros en una forma más que se pueda aplicar más allá del contexto original. Y eso es el punto de esta parte de cruzar el río usando el puente de principios. El principio teológico puede consistir de mandamientos o de hechos que nos pueden animar sobre Dios, cómo es el carácter de Dios, cuáles son virtudes que debemos tener, muchas otras cosas. El principio teológico es esencialmente el punto del versículo. Y como hemos visto con el significado, la idea que Dios está entre nosotros es un hecho. Y eso podría ser el principio teológico que aplicamos en nuestros días también. Y vamos a ver que también hay muchas otras cosas que podemos descubrir dentro del texto usando la exégesis para ver cuál es el significado y ese significado sirve como la base del principio teológico para nosotros hoy en día. Y lo he mencionado, pero quiero enfatizarlo tal vez una vez más, que debemos recordar que este principio teológico forma parte del significado. No debemos descubrir, debemos descubrir en vez de crear el significado. Otra vez, cuando estamos leyendo, estudiando, vamos a ver el significado original para ellos. Y es lo que debemos descubrir usando las herramientas de investigación, de estudio, y de estudio, y de estudio. Cuando ya tenemos eso, podemos ver cómo aplica eso en nuestras vidas. Pero no debemos tratar de simplemente sacar algo para nosotros, lo que queremos realmente de un pasaje. Y he visto eso en varias maneras.
Voy a darles un par de ejemplos nomás para que tengas una idea de lo que estoy hablando. Frecuentemente yo veo que alguien dice que este pasaje significa X. Y el X es algo verdad, algo que es aún bíblico, pero no es lo que está diciendo o enseñando este pasaje en particular. Por ejemplo, mira conmigo en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5. 2 de Corintios 10, 5. Pablo dice que voy a empezar en versículo 4. Porque las armas de nuestra malicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es un buen versículo, ¿verdad? Y he escuchado frecuentemente individuos citando este versículo para explicar cómo ellos pueden usar autodominio y de autodominio vamos a usar, en no, por ejemplo, de codiciar a otros y tener control de su mente, su propia mente, de no pecar con sus ojos, por ejemplo, o con odio, o lo que sea. Están usando este versículo para decir que yo voy a llevar cautivo cada pensamiento que yo tengo a la obediencia a Cristo. Y bueno, obviamente es verdad que no debemos pecar con la mente, que debemos tener la habilidad de dominar a nosotros mismos. Y es verdad de muchos otros pasajes, en 1 Timoteo y otros que podemos investigar. Pero este pasaje de 2 Corintios 10 no se trata de mis propios pensamientos, sino Pablo en el contexto está hablando de argumentos de otros. Entonces, la idea de llevando cautivo los pensamientos de otras personas. Entonces, hay que leer todo el pasaje. Entonces, aunque la idea es correcta, que debemos de controlar nuestras mentes, no es basado en este pasaje. Y hay que ver lo que está diciendo este pasaje. Eso es importante. ¿Ok? A veces también llegamos a principios ilógicos. Por ejemplo, regresando a nuestro pasaje de David, Dios siempre dará la victoria que yo espero. David esperaba que Dios iba a ganar, a ayudarle a ganar a Goliat. ¿Debo yo siempre esperar que Dios me va a dar la victoria en el sentido que yo pienso? Bueno, obviamente podemos confiar en el poder de Dios. Es el proceso de la vida, ¿no? Pero a veces hay que definir cuál es la victoria. Y a veces nuestra victoria no es necesariamente la victoria de Dios. A veces como yo pienso que deben salir las cosas, no salen. Entonces hay que reconocer que la victoria que estamos buscando es la victoria que Dios quiere. Y eso no siempre coincide con lo que yo quiero. Y vamos a ver eso más adelante en la lección de hoy en otro ejemplo. Una tercera cosa que puede ocurrir es llegar a un principio necesario. Bueno, recuerdo una vez que una señora me decía que ella y un grupo de sus amigas se caminaban alrededor de una escuela donde asistía su hijo y están orando mientras que estaban caminando alrededor con la intención de seguir el modelo de los israelitas y el libro la ciudad de Jericó. La de que tal como las paredes de Jericó cayeron, ella quisiera que cualquier fuerza maligna que es como una barrera entre ellos y los que están dentro de la escuela también cayera. Entonces, otra vez,
me causa pensar, bueno, ¿es necesario eso? ¿Es una conclusión necesaria basado en la historia de Jericó? No creo. Yo creo que hay otra aplicación, tal vez más en acuerdo con el pasaje. Pero otra vez, eso es simplemente una ilustración. Pero otra vez, mi punto es eso. Cuando estamos determinando cuál es el principio teológico, debemos descubrirlo por hacer el estudio. ¿Qué quiso decir el autor por incluir esta información? Y no debemos crear nuestro propio significado, sino ver lo que está dentro del texto. Ok, vamos a seguir adelante con la presentación. Como el opuesto de paso número 2, ahora queremos buscar cuáles son las cosas semejantes entre la audiencia original y nosotros. Vamos a ver que hay ciertos elementos clave que conectan a nosotros con ellos. Sin estas conexiones no aplica. ¿Ok? Por ejemplo, si estoy leyendo en Efesios capítulo 4, versículo 32, por ejemplo, yo leo que debemos perdonar tal como Cristo nos ha perdonado. Bueno, si uno no es cristiano y si él no ha sido perdonado, ¿cómo puede él perdonar como él ha sido perdonado? Obviamente, él no tiene este vínculo a los oyentes originales y eso es crucial. Entonces, no aplica a él. Y podemos obviamente aplicar muchos otros pasajes que hablan de la salvación que tenemos, la esperanza que tenemos. Si uno no está en Cristo, este vínculo está quebrado y no aplica. Entonces hay que ver lo que nos conecta con la audiencia bíblica. Y eso es crucial también. Y eso es lo que basa la conexión y la forma que podemos aplicar a nosotros. ¿Ok? Número 4, después de empezar a formular un principio teológico, debemos ver si eso concuerda con otros pasajes en la Biblia. Y hermanos, eso es donde frecuentemente yo veo, cierta tensión que a veces tratando de armonizar diferentes pasajes de la Biblia, a veces es bastante difícil. Pero es crucial en el desarrollo de un principio teológico, porque queremos ser constantes con toda la Biblia y debemos tomar en cuenta toda la Biblia. Bueno, un ejemplo de eso rápidamente creo que satisface eso. Juan 14, versículo 13. Juan 14, versículo 13. Jesús decía lo siguiente a sus discípulos. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. ¡Wow! ¡Qué bueno! Si yo pido por un Ferrari, por ejemplo, ¡wow! ¿Voy a recibirlo? A lo mejor que no. Pero es lo que dice el pasaje. Lo que sea que yo pido en el nombre de Jesús, yo voy a recibir. Bueno, si yo llego a la conclusión de que el principio teológico es que todo que yo pido en el nombre de Jesús voy a recibir, yo tengo que averiguar eso con otros pasajes de la Biblia para ver si eso es verdad o si tal vez no estoy entendiendo algo o si hay otros factores para tomar en cuenta. Voy a regresar a la presentación por un momento. Si notas aquí, en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14, tenemos un poquito más información. El mismo autor, yo creo, que escribió el Evangelio, también está escribiendo esta carta. Y dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, en otra parte de la Biblia, eso nos explica en más detalle lo que fue explicado a los discípulos en Juan capítulo 14. Y entonces hay que armonizar diferentes pasajes. Y nuestro trabajo es, después de empezar formulando un principio teológico, comparar nuestro principio con otros pasajes para ver si es correcto o si necesitamos modificarlo un poquito por lo menos. ¿Ok? Bueno.
regresando a nuestra presentación. Número 5. Después de que hemos hecho tanto trabajo, vamos a finalizar ese paso por escribir el principio, o tal vez principios, en una o dos frases. Pero en esta ocasión vamos a usar verbos en tiempo presente. Porque vamos a ver que eso no es limitado solamente al primer siglo o el tiempo de David, sino es un principio basado en el significado, pero es un principio que es transcultural, que se puede aplicar en el siglo XXI tal como en el siglo I. Y eso es crucial. Y por esa razón vamos a hablar de en tiempo presente, que se puede aplicar a nuestras vidas actuales. ¿Ok? Bueno, vamos a ver eso en práctica con 1 de Samuel, capítulo 17. Vamos a estar estudiando, leyendo, hemos ya llegado a ciertas conclusiones. Vamos a ver que en el primer paso descubrimos un significado. Ahora vamos a ver cómo aplicar ese significado como un principio teológico. Otra vez, ¿qué aprendemos acerca de Dios dentro del pasaje? ¿O hay principios de la vida de David que nos causan ser más fieles? Y otras preguntas podemos proponer para ayudarnos a determinar cuál es el principio teológico. Y otras, podemos comenzar con este significado que descubrimos y ver cómo podemos modificarlo para ver si eso sí aplica más allá del contexto original. Otra vez, recordar que estamos usando el principio, el significado para crear el significado, el principio para nosotros. Y en ese momento queremos también averiguar cuáles son las cosas semejantes entre la audiencia original y nosotros. Bueno, obviamente no somos David, ni tampoco israelitas a lo mejor, pero al mismo tiempo tenemos mucho en común. ¿Cómo qué? ¿Qué piensas tú que tenemos en común con la audiencia bíblica en ese momento? Bueno, por lo menos confiamos en el mismo Dios. Confiamos en el poder de Dios. También nosotros estamos enfrentando gigantes, podemos poner entre comillas, no son gigantes físicos, un hombre, sino otras cosas parecidas que son también muy grandes en nuestras vidas. Y podemos seguir añadiendo muchas otras cosas que tenemos en común con David y con esta historia. Bueno, si seguimos adelante, vamos a hacer esta comparación, pero quiero esperar en eso por un momento. Quiero darles primeramente mi principio teológico y después vamos a compararlo con otros pasajes. Voy a escribir el principio teológico en una o dos frases. Lo que he subrayado es lo que yo creo sería un principio teológico para nosotros, basado en el significado de este pasaje. Dios, Yahvé Sabaoth, da la victoria a los que confían en Él, si sea por vencer el enemigo espiritual o recibir una cosa mejor. Ok, quiero desempacar un poquito eso. Primeramente, yo utilizo Yahvé Sabaoth porque es parte del texto. Yo quiero incorporar lo más que puedo del significado original. Da la victoria a los que confían en Él. Otra vez, los otros israelitas no confiaron en Dios. Y ellos no fueron el campeón, sino David quien confió en Dios. Dios da la victoria a los que confían en Él. Y esta última parte, si sean por vencer el enemigo espiritual o recibir una cosa mejor. Otra vez, si yo comienzo de comparar el significado determinado antes con otros pasajes de la Biblia, yo noto que yo no estoy dentro de una guerra física. ¿Okay? Mi enemigo no es físico, sino yo consulto, por ejemplo, Efesios capítulo 6, en que dice que estamos dentro de una guerra espiritual. Y por esa razón yo menciono aquí el enemigo espiritual. Obviamente, para Goliat también fue el enemigo espiritual que está en contra
del pueblo de Dios, no solamente físicamente, sino también espiritualmente. Para nosotros también tenemos un enemigo espiritual y hay que vencerlo. También quiero explicar esta última parte. O recibir una cosa mejor. ¿Por qué incluyo esa entre comillas aún? Bueno, eso es basado en considerar un pasaje en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11, el capítulo de los héroes de la fe, ¿verdad? Pero frecuentemente no notamos los últimos versículos. Entonces quiero leer rápidamente en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 35 al fin. Mira lo que dice. Después de hablar de los héroes que conocemos, como Noé, Abraham, etc., vemos lo siguiente. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Pobres, angustiados, maltratados. ¿Suena que ellos también han experimentado una victoria? No, ¿verdad? Pero la realidad es que sí. Seguimos leyendo. De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, incluyendo a los que sufrieron así. Entonces, si regreso a mi presentación acá, los que sufrieron también fueron victoriosos, pero no en la manera que esperábamos o esperamos aún hoy en día. Entonces, quiero decir, es importante reconocer que la idea es que Dios provee la victoria, pero una victoria que Él selecciona y que depende de nuestra fe y vamos a luchar contra un enemigo espiritual y recibir, o tal vez recibir una cosa mejor por morir por nuestra fe. Eso sería una idea de lo que aplica. Entonces, en ese momento ya estamos listos para tomar el paso final. Comprender el texto en nuestro contexto. Y quiero poner todos los puntos aquí rápidamente. ¿Cómo debe un cristiano aplicar el principio teológico en su propia vida? Queremos simplemente ver, yo tengo ahora un principio teológico, pero ¿cómo voy a aplicarlo en mi vida en el año 2000, etcétera? ¿Cómo va a aplicarlo en mi situación actual, en este país, en este lugar, en este momento? Y segundo punto es, aunque hay unos pocos principios teológicos, generalmente hay posibilidades múltiples de aplicación. Aún regresando a nuestro principio teológico, la idea de que Dios da la victoria a los que confían en Él. Bueno, tu victoria tal vez es totalmente diferente que la mía, basado en contextos diferentes, pero el principio teológico es el mismo. Pero la aplicación en tu vida y la vida de tu vecina y la vida de tu mamá es diferente. Eso es el punto. Aunque hay un solo principio teológico, generalmente hay posibilidades múltiples de aplicación. Y al final de cuentas, hermanos, si no cumplimos con el paso final, no nos ha servido poner el principio en práctica. Y eso es donde es lo más difícil, yo creo, a veces. Después de llegar a ese punto, queremos aplicar lo que hemos descubierto después de mucho estudio y trabajo. Entonces, ¿cómo podemos poner en práctica el principio teológico basado en 1 de Samuel, capítulo 17? Bueno, tal vez podemos hablar de ganar a las tentaciones. Tal vez tú tienes un gigante, tal vez eres adicto o luchando con la adicción. Tal vez tienes una tentación por la sexualidad o algo así que estás contra cuál estás luchando. Tú puedes confiar que con Dios tú puedes ganar esta batalla.
También si estamos hablando de otras cosas, no hemos tocado otros principios teológicos, pero hay más dentro del pasaje que podemos investigar. La idea de que hay un Dios entre nosotros, tal como había un Dios entre los israelitas en ese momento. También un principio teológico es que hay un Dios entre nosotros y eso es visible en varios pasajes del Nuevo Testamento también. Y la forma que yo actúo demuestra que hay un Dios entre nosotros. Y eso puede aplicar en muchas maneras. En la forma que yo vivo, la forma que yo amo y cómo yo trato a mi esposa, tal como yo trato a mi vecino. Que hay un Dios entre nosotros. Bueno, y después yo debo empezar poniendo ese principio en práctica en mi vida y también apoyar a mis hermanos a hacer lo siguiente. Bueno, eso realmente es el proceso. Y para resumirlo rápidamente, para que tengas en una sola diapositiva, esos son los 4 pasos. Número 1, comprender el texto en su contexto original. Número 2, medir la anchura del río que hay que cruzar. Número 3, cruzar el puente de principios. Y número 4, comprender el texto en nuestro contexto. Bueno, hermanos, eso concluye nuestro estudio del día de hoy. Gracias por la atención y que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima lección.